27 minutos de la mañana y vamos de inmediato a arrancar con los comentarios para este lunes, abriendo con el señor Elvin Castillo. Miren, yo quiero hoy irme al tema internacional, ver algunas cosas que están ocurriendo y quizás analizar algunas inquietudes que tengo sobre dos temas internacionales. El primero que quiero tratar es este tema de la guerra de Ucrania y Estados Unidos, que a pesar de los días de Navidad para la mayor parte del mundo, en Kiev y Ucrania, en muchas de sus provincias, sigue el frente de batalla como si nada estuviera ocurriendo, siguen cayendo misiles. Y uno se pone a analizar, yo estaba analizando ayer y viendo algunas cosas, y yo a veces trato, evidentemente las potencias y los grandes países nos han enseñado que no tienen amigos, que tienen intereses, y uno sabe ya muchas de las posiciones estadounidenses con relación a algunos temas, y uno más o menos puede entender en función de cómo ellos se han comportado, cuál es la dinámica de lo que ocurre en Ucrania. Y fíjense cómo el señor Zelensky fue la semana pasada, y de manera indirecta o implícita dejó un mensaje muy claro, dijo: esto que ustedes están donando o este dinero que ustedes están entregando en armas a Ucrania no es una donación, es una inversión. Pero le ponía al final una coletilla que decía en la seguridad global. Eso tiene varias lecturas, porque cuando usted dice es una inversión, y ustedes creen que los Estados Unidos de Norteamérica van a gastar la cantidad de recursos que han gastado en armamento en Ucrania para ayudar a los ucranianos a defenderse de Rusia de gratis? Evidentemente que no. Evidentemente que ese abrazo solidario, que ese apoyo irrestricto, cuando muchos países fueron tímidos, cuando muchos países se han mostrado escépticos a enviar armas. Incluso la semana pasada, después de la visita de Zelensky a Washington, ya por primera vez en territorio ucraniano llegaron unidades de los famosos misiles Patriots, que son misiles tierra-aire, que son disparados desde estas plataformas de fabricación estadounidenses que no habían llegado a territorio ucraniano y ya llegaron allí. Pero posterior a la visita de Zelensky, también el Congreso de los Estados Unidos aprobó una nueva partida de más de 800 mil millones de dólares en ayuda militar para el año que viene. Entonces, yo viendo todo esto, analizaba y veo algunas cosas aquí que sería interesante traerlas a la mesa y discutirlas de alguna manera, porque geoestratégicamente, particularmente yo lo entiendo así, más que embarcarse en ese conflicto contra Rusia, la prioridad estadounidense, más que defender a Ucrania, debería ser defender a Taiwán por su enfrentamiento o posible enfrentamiento con China. Desde el punto de vista geoestratégico, para Estados Unidos hace más sentido en este momento de la historia salvaguardar a Taiwán y enfrentar a China, como ha tenido que estarlo haciendo paralelamente al conflicto ucraniano y de Rusia. Pero para mí Taiwán es más importante en este momento, y confrontar a China por lo que representa comercialmente China en este momento frente a lo que representa Rusia para Estados Unidos. Pero sus estrategas, el Partido Demócrata y quienes dirigen los Estados Unidos han decidido embarcarse con todo en ese proceso y ese conflicto bélico en defensa de Ucrania. Y ojo, yo no digo que le dieran la espalda a Ucrania, y ganan algunas cosas con esto, como lo veo. ¿Y cuáles son algunas de esas cosas que ha ganado Estados Unidos con esto? Bueno, la legitimización de la OTAN. El sentido de la OTAN se había perdido. Incluso muchísimos países europeos, antes de que estallara el conflicto de Ucrania, estaban cuestionándose cuál era el sentido de tener esta alianza militar encabezada por Estados Unidos, si ellos teniendo que dar y aportar grandes cantidades de recursos militares y económicos a esa alianza, y los europeos estaban analizando incluso armar una fuerza de defensa colegiada, pero europea, fuera de los Estados Unidos. Con esto que Rusia hace, entonces la OTAN vuelve y cobra sentido y le da fortaleza y aviva esa alianza estratégica que estaba al borde incluso
de Estados Unidos tener una situación difícil si Europa decidía crear su propia fuerza. Y desde ese punto de vista, ellos estratégicamente han logrado consolidar y quizás mantener por un buen tiempo a la OTAN funcionando y el sentido de la OTAN. Viéndolo desde ese punto de vista, ha sido bien y estratégico lo que Estados Unidos ha hecho. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Tiene Estados Unidos y su economía, independientemente de lo que representa la economía de la industria de las armas para los Estados Unidos? Porque también hay que dejar claro que nadie se pierda en el sinsentido de que cada vez que estalla un misil de esos estadounidenses o se dispara una munición donada a Ucrania, eso es simplemente erogar. No, eso responde a una industria de las armas en Estados Unidos que dinamiza bastante la economía estadounidense. Independientemente de que sea que Estados Unidos lo esté donando, de que Ucrania esté comprando, esa industria armamentista es fundamental en el desarrollo económico de los Estados Unidos y la dinámica económica de ese país. Que los países estén en guerra y que ellos estén supliendo armas para ellos, eso es positivo desde el punto de vista económico. Ahora bien, la pregunta mía es, en otros rubros de la economía que ya hemos visto indicadores económicos que la economía estadounidense en el último trimestre se ha ralentizado, el tema de garantizar los empleos de calidad, las proyecciones y las perspectivas económicas para el año que viene con el tema del gas, ¿podrá Estados Unidos mantener ese conflicto a gran escala, continuar dando recursos y municiones a Ucrania de la manera que lo ha hecho para enfrentar a Rusia y paralelamente tener la capacidad de sostener un eventual conflicto que pudiera estallar si China decide invadir a Taiwán, por ejemplo, o recuperar a Taiwán? ¿Tiene Estados Unidos esa capacidad de tener esos dos frentes abiertos? Y uno, como lo he planteado aquí en análisis políticos locales, yo anoche analizaba esto y decía, pero miren, en política nada pasa por casualidad. Putin tenía años preparando esta ofensiva y quizás decidió y entendió que hacerlo ahora era el momento más idóneo porque por alguna razón entendió que Biden, por la edad que tiene, o que quizás la legitimidad del gobierno estadounidense en este momento no era el de mayor liderazgo global para enfrentar una acción como la que él tuvo. Y por eso decidió hacerlo, pero también se me ocurría pensar anoche, digo, pero cuidado si esto responde a una estrategia conjunta de Xi Jinping y Putin. Y Xi Jinping le apoyó, le dijo, arranca tú, que entonces voy yo por Taiwán, a ver si es verdad que ellos tienen el momentum económico y militar para hacer frente a estos dos desafíos de manera paralela y simultánea. Eso pudiera ser. En política no se puede descartar nada. Fíjense que China siempre ha estado cerca de Rusia, incluso en este proceso, y China tiene sus intereses con Taiwán y Rusia los tenía con Ucrania. Eso pudo haber sido parte de una estrategia que ahora yo analizando y viendo esto digo, pero ven acá, es que por más sólida que sea la economía estadounidense, por más sólida que sea la industria armamentista estadounidense, yo tengo mis dudas de que tenga la capacidad de tener esos dos frentes paralelos de manera simultánea si China decidiera, por ejemplo, en Año Nuevo emprender un proceso similar al que hizo Rusia en Ucrania. ¿Qué pasaría allí? ¿Qué pasaría allí? Evidentemente, y eso tendría un impacto global, no solo de la reacción estadounidense, pero yo siento por alguna razón que eso podría ser parte de un plan entre China y Rusia, aprovechando lo que ellos entienden que era el momento de mayor debilidad estadounidense, de un menor liderazgo global, como lo tiene Estados Unidos en este momento, a otras etapas de su vida como líder global y de la credibilidad del liderazgo global de los Estados Unidos. La misma presidencia de Biden incita a ellos a entender que quizás él no tiene el liderazgo, la juventud y la energía para frenar cualquier intento de este tipo. Y lo digo porque ayer también precisamente analizaba esto. China ha continuado haciendo ejercicios militares, rebasando una zona limítrofe que Taiwán ha establecido como su territorio límite fronterizo en aguas territoriales taiwanesas, y China ayer metió
más de 50 aeronaves, aviones, provocando, metió buques de guerra. Hay todo un movimiento y evidentemente yo, si fuese chino o si tuviese intereses chinos, viendo cuál ha sido la reacción global a la invasión rusa en Ucrania, de que han respetado el hecho de no meterse a territorio ucraniano, de manejar con mucho tacto y delicadeza la situación, aunque le han apoyado con armas. Si hay un momento de la historia donde China ha tenido la fortaleza económica y militar para emprender algo como eso, es en este momento. Y si ha habido un momento donde Estados Unidos ha tenido mayor debilidad en cuanto a su liderazgo geopolítico global, es en este momento. Entonces, a mí no me sorprendería para nada que un día de estos China decida amanecer y hacer algo impensable de ir por recuperar ese territorio taiwanés que tantos años tienen reclamando como una isla rebelde, y creo que eso tendría lógica desde el punto de vista del análisis que les he compartido en el día de hoy.